Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La Fiscalía General de la República pidió a la Cámara de Diputados retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. El gobernador dice que hay una persecución en su contra y que ni siquiera ha sido notificado por la FGR. El fiscal Alejandro Gertz dice que no es un asunto ni de política ni de venganza. ¿Cuál es el impacto de este proceso? Veremos qué piensa la mesa. Y el lunes el Ejecutivo Federal informó que para no romper la normativa y respetar la veda electoral, se adelantará la dispersión de recursos para quienes reciben alguna beca o apoyo social. Esta medida se tomó con miras a la jornada del próximo 6 de junio, como señalan los partidos de oposición, o procura evitar que las personas beneficiarias de estos programas se queden sin medios para satisfacer sus necesidades básicas. Y hoy arrancó la segunda fase de vacunación en la Ciudad de México, esta vez en Tláhuac, Iztacalco y Xochimilco, con un cambio de estrategia, previa cita y en orden alfabético. ¿Mejoró el proceso? ¿Qué ha pasado con la vacunación a personas extranjeras? Estos son los temas de la noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, vino a la Cámara de Diputados para conocer de manera directa las acusaciones que motivaron a la FGR a solicitar su desafuero. El gobernador dice que ni siquiera lo han citado a comparecer y que todo es una persecución política. Y el fiscal general Alejandro Gertz adelantó que la Cámara Baja recibirá todas las pruebas recabadas y que el juicio será prácticamente público. Veamos en contexto. La Fiscalía General de la República solicitó este martes a la Cámara de Diputados retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la supuesta comisión de delitos. El coordinador de la bancada morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Moisés Ignacio Mier, dio a conocer que la FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, busca procesar al gobernador por 3 delitos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El gobernador, de filiación panista, acusó a Morena de filtrar una supuesta acusación en su contra y que esperaría ser notificado oficialmente para fijar su posición, señalando que nunca ha violado la ley y que se defenderá ante cualquier atropello. Esta mañana el fiscal general Alejandro Gertz dijo que no habrá venganza de ningún tipo en el procedimiento contra del gobernador, que las pruebas de las denuncias se entregarán a todos los diputados y que el juicio prácticamente será público ante el Congreso. El presidente López Obrador dijo además que en su gobierno no se persigue a nadie y que si hay una denuncia por corrupción, su instrucción es que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía. En agosto pasado, durante un encuentro realizado entre la Confederación Nacional de Gobernadores y el mandatario federal, Cabeza de Vaca dijo que los señalamientos en su contra tienen fines electorales. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Querida Mariana, muy buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Y Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas, Mariana, Lisa, Alfredo, Eder. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Alfredo. ¿Cómo estás viendo este caso, esta solicitud para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca? Él mismo ha dicho que se le está violando el debido proceso por esta supuesta filtración en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Es así? Pues creo que hasta cierto punto la filtración no pudo haber aguantado mucho tiempo en caso de haberla querido reservar. Sí llama la atención cómo se están presentando las cosas. Yo sin duda creo que hay muchísimo que investigarle a Cabeza de Vaca. No es la primera acusación. Sabemos que en Estados Unidos se le persigue ya o ha salido señalado por ilícitos relacionados a los delitos que aquí se están tratando de imputar, que la Fiscalía le quiere imputar, y hay ya, como hoy lo titulaba en la portada de Reforma, un pasado sospechoso, donde hay señalamientos ya de incluso 2016 de algún narco que confesó a la Policía Federal que le entregaban a $500,000 para la campaña a la alcaldía de Reynosa en aquel momento. Entonces, sin duda hay muchísimo que investigar la cabeza de Vaca, pero sí llama poderosamente la atención el momento en el que está surgiendo esto y cómo se han presentado las
las cosas, ¿no? Estamos, a ver, es que esto de verdad no está en la conversación pública y llega a ser frustrante. Estamos en una semana en la que empezó este lunes con un señalamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Fiscalía, bueno, no a la Fiscalía, al Estado mexicano, a México, alertando de esta ley que hemos hablado aquí en diversas ocasiones, esta iniciativa de ley que pretende quitarle facultades, quitarle la obligación a la Fiscalía General de la República para acompañar a las víctimas de desaparición, a las víctimas de la violencia en el país. Estamos ante esa amenaza, está la advertencia de la CIDH. Ayer sale lo de Cabeza de Vaca y uno podría decir, bueno, son tiempos de la justicia, así es como se está llevando la investigación, pero ¿qué demonios hace hoy el fiscal general de la República de florero en la mañanera del presidente López Obrador? Pues no fue a decir nada. Lo que pudo decir sobre el caso de Cabeza de Vaca, que pues ya es cancha de los diputados, lo pudo haber mandado en una servilleta. No fue a aportar absolutamente nada. Evidentemente se evadieron todo tipo de preguntas o a periodistas que pudieran preguntar sobre temas profundos de la Fiscalía General de la República, y me recuerda mucho aquel escenario de la famosa entrega del cheque para la rifa no rifa del avión o avión presidencial, porque ese es el modus operandi de Hertz Manero, es ir a dar la cara solamente cuando hay noticias buenas, cuando hay un caso mediático del cual poder presumir. Entonces, a lavarse la carita el fiscal, a montar este circo que lamentablemente se ha convertido la justicia según San Andrés, que por un lado, linchamientos políticos, dice él, cuando se trata de personas como Félix Salgado Macedonio, pero para aquí, no, la exhibición del fiscal, el escenario puesto, aquí no importa mucho el debido proceso, y pues así es como se va pervirtiendo de alguna forma la justicia y van dejando muchas dudas en el momento sobre al momento sobre el por qué se escogen estos días, este momento y el marco del proceso electoral, porque el desafuero va a estarse sustanciando y resolviéndose por ahí de finales de mayo. Bien. A ver, Dolores, Lecona ya pone sobre la mesa que llama la atención el momento en el que esto está ocurriendo. ¿Tú coincides con él? ¿Qué decir de las personas que piensan que es una persecución política contra el gobernador? No, yo sinceramente no creo que esto sea necesariamente una persecución política. Ahora, que políticamente pueda utilizarse por otros, digamos, por ciertos personajes, ¿no? Etcétera. Bueno, eso quizás sí, porque ahora sí que lo personal es político, pero en general, armar un caso falso, no. O sea, aquí vemos evidencia contundente y tangible. En todo caso, ¿por qué Lozoya, que es completamente del PRI, estuvo acusando y haciendo algunas declaraciones desde mucho antes sobre este personaje? Entonces, a mí me llama mucho la atención el caso en términos específicamente del combate a la corrupción que se necesita en México en todos los niveles. Y, por supuesto, no solamente constreñido a determinado partido político, que en este caso es el PAN, porque hay una evidencia sustentada, tangible. Y, evidentemente, desde la perspectiva de los abogados y de las abogadas, bueno, van a decir la presunción de inocencia, ¿no? Y tal. Eso lo manejarán los abogados en tribunales y lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, creo que es muy necesario, y por supuesto que Presidencia y por supuesto que Hertz Manero no podían dejar de lado esta situación. Y yo no creo tanto que en este término de cacaraquearlo como tal, sino señalar específicamente esos actos de corrupción comprobable o en proceso de comprobación, y que, repito, ojalá se den no solo para determinado partido, sino en general, porque este caso es sumamente grave. Las acusaciones, por ejemplo, en Texas, ahí están, es gravísimo. Y la verdad, si cualquiera de nosotros simplemente registra el nombre de este personaje, podemos encontrar una serie de elementos, desde declaraciones, desde vinculaciones. Entonces, la información está ahí y no creo que sea falsa en lo absoluto. Ahora, que determinados personajes políticos, digamos, bueno, puedan aprovechar el momento para decir o reinterpretar de tal o cual manera, bueno, pues es que eso es la política, ¿no? Eso es ser un personaje público hasta cierto punto. Y como digo, ¿qué reflexión a mí me da específicamente este caso? Punto número uno, definitivamente
la corrupción enorme que ha tenido el PAN, y no ha sido nada más de este caso. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Guillermo Padres en Sonora en su momento. Ha habido actos enormes de corrupción, en este caso de vinculación con el crimen organizado, todavía lo llevan a otro nivel. Entonces, creo yo que es un momento político donde definitivamente invita a la sociedad a repensar hacia dónde va a dictaminar o va a mover su tendencia, ¿no? Y esa discusión se va a dar de forma natural, ¿no? Creo. Bien. Eder, en este sentido, el fiscal general dijo esta mañana que se le van a entregar todas las pruebas recabadas a los diputados. ¿Podemos esperar realmente un proceso transparente? ¿Es un momento político, como dice Dolores? Pues yo creo que transparente en la Cámara de Diputados tendrá que ser, porque como dijo el fiscal, es público, ¿no? El proceso de desaforar a esta persona es algo que va a estar a la vista de todos, va a llamar mucho la atención porque es un caso paradigmático. Me sorprende un poco la postura que han asumido opinólogos y gente de la oposición. Cuando hablamos del tema de Félix Salgado, yo dije abiertamente, si hay acusaciones, si hay denuncias en su contra, tendría que no ser candidato a gobernador, y por supuesto que tendrían que quitarle el fuero como senador para que pueda enfrentarse a la justicia. No entiendo por qué se les complica tanto asumir esta postura ahora que es con alguien del PAN, que además es alguien que ya fue preso en Texas por narcotráfico, ha sido señalado en muchas ocasiones por la misma situación, pero además esta es la segunda vez que a un gobernador en funciones le inician un proceso de desaforamiento. La primera vez fue contra Andrés Manuel López Obrador, era una grilla para sacarlo de la contienda presidencial. Aquí este caso es muy grave, es muy serio, y es muy significativo que sea en Tamaulipas, porque todos sabemos que Tamaulipas ha sido uno de los estados donde quien gobierna, no solamente porque esté ahí un gobernador operador del crimen organizado, sino porque quien reparte todo es el crimen organizado. Quienes estamos en el quehacer político y convivimos con gente que trata de hacer política en Tamaulipas, sabemos lo difícil que es para ellos convivir y coexistir con estos personajes que amenazan tu vida, ¿no? Y que son quienes al final determinan por quién debe votar una comunidad, por quién debe gobernar en los municipios, etcétera. Bien. Entonces, aquí hay un señalamiento muy claro que se tiene que esclarecer. Eso es lo que va a suceder en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que le quiten el fuero, y otra vez la necesidad urgente de que se desaparezca la figura del fuero, que no sirve más que para garantizar impunidad con algunos personajes que se amparan en eso para hacer cualquier tipo de tropelías. Bien. Finalmente, Lisa, ¿cuál es tu análisis sobre este caso? ¿Ves viable el desafuero al gobernador? Pues yo creo que va a suceder, porque si esto está en la Cámara de Diputados Federal, definitivamente con el grupo mayoritario salen los votos para hacerlo. Creo que en esta mesa hemos discutido en varias ocasiones el caso particular de Cabeza de Vaca. En todas esas ocasiones hemos señalado que efectivamente hay suficientes indicios para hacer una investigación a fondo, porque no solo están las acusaciones que han pesado contra él en la justicia estadounidense, sino también los propios señalamientos hechos a través de las famosas narcomantas desde 2016, 2017 y 2019 contra él y contra su hermano, ¿no? Donde una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas básicamente acepta que los había financiado, que había aportado cerca de 15 millones de pesos para las campañas tanto del gobernador en funciones como del hermano, y que habían roto ciertos pactos de colaboración. Al margen de que evidentemente el gobernador merece la presunción de inocencia como todos los demás acusados, creo que con esos indicios es suficiente prueba, no solo porque han sido de distintas organizaciones, han salido en distintos juicios, han sido en distintos años, y además han sido también contra miembros extendidos, ¿no?, de la familia, no solo contra la persona del gobernador. Bastaría para que la fiscalía pudiera tener un caso, esperemos lo suficientemente sólido como para que de ser así, de ser culpable, pues efectivamente enfrente a la justicia. Y eso lo digo
no por su adscripción política, no por el momento en el que vivimos, no porque sea justo que les toque a todos los partidos y le va a tocar a Félix Salgado Macedonio, sino lo digo por Tamaulipas. Y es que encontraba en las investigaciones que estábamos haciendo hoy en la mañana una nota de Milenio que básicamente sacó ahora, donde dice en los últimos 20 años todos los gobernadores de Tamaulipas han estado involucrados en investigaciones por la comisión de diversos delitos, desde 1993 con Manuel Cavazos, pasando por Yarrington, pasando por Hernández Flores, pasando por Egidio Torregantú, que fue gobernador hasta 2016, y lo que dice la nota es que los delitos han ido desde encubrimiento, ¿no?, hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictiva, hasta vínculos con narcotráfico y delincuencia organizada. Me parece que Tamaulipas, que es justamente uno de los estados que más ha sufrido los temas de violencia letal, que más ha sufrido la ocupación militar, es el primer estado donde se lanzan junto con Chihuahua los operativos permanentes contra el crimen organizado, merecería deshacerse de esa clase política que parece que pues prefiere, ¿no?, estarse vinculando con las economías ilícitas y las organizaciones que las gestionan, que genuinamente hacer avanzar la causa de la seguridad ciudadana del Estado. Y eso es lo que me parece que tendría que estar al centro del debate. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? ¿Qué explica la violencia criminal en Tamaulipas? ¿Qué explica la impunidad en Tamaulipas? Y cómo la Fiscalía General de la República puede jugar un rol decisivo para desmantelar esas redes de macrocriminalidad de las que tanto hablamos en esta mesa también, para regresarle a Alfredo Lecona la cita que amablemente me hace del momento del avión. Entonces yo lo dejaría ahí y pues ojalá Bien. Que más bien nos interesemos en el Estado por el Estado y no por el caso o el momento político que estamos hoy. Bien, pues sin duda vamos a darle seguimiento a la evolución de este caso. Por lo pronto vamos a una pausa. Los apoyos sociales que otorga el gobierno federal se dispersarán por adelantado. El presidente López Obrador dijo que la medida busca no violar la veda electoral ni afectar a las personas beneficiadas. ¿Realmente estos apoyos han evitado que los efectos económicos de la crisis sean más graves, como dice el mandatario? Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.